Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos esta vez a esta segunda sesión del módulo 13, variación en los procesos sociales. Les recuerdo, mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, soy su asesor virtual de este módulo 13. Y como vamos a iniciar la sesión, vamos a empezar con una pequeña retroalimentación sobre las actividades que realizaron en la semana 1, la actividad 1 y la actividad 2. En la actividad 1, en forma general, estuvieron muy bien, no hubo tanta complicación. Quedó claro lo que fue la proyección del crecimiento. Y si no mal recuerdo, la mayoría no tuvimos ningún tipo de problema. En la actividad 2 sí fue donde tuvimos algunos pequeños problemas al realizarla, ya que de acuerdo a las variaciones que tuvimos que identificar del crecimiento de población, de acuerdo al ejemplo que nos pedían, más bien de vivienda también, tuvimos algunos errores, ¿sí? Les quiero recordar que fue en la mayoría donde tuvimos se tuvo ese error, que cuando obtenemos R para la ecuación del crecimiento de población, R siempre es en porcentajes, acuérdense. Y como les había dicho la semana pasada, no debemos de redondear las cantidades en R, los decimales en R, ¿sí? Por favor, tengan mucho cuidado, porque no se los tome que todo el ejercicio está mal, porque hubo esa variación, pero normalmente me lo estaban, por decir, en el primer ejercicio que determinaba lo de Puebla y México, era el 100.57 y fracción, el otro era 44 punto y fracción. Deben de dejarlo, porque recuerden que estamos en crecimiento de población, y al estar en crecimiento de población, las decimales significan personas, la cantidad de personas. El redondeo que vamos a hacer se va a hacer al final, al que nos dé el resultado, y siempre tiene que ser hacia arriba. Punto 2, punto 3, siempre lo tenemos que redondear hacia arriba, ¿sí? Porque estamos hablando de personas y no hay fracciones de personas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ese tenor, ¿va? Y de ahí, obviamente, si sacábamos mal R, que era el principio, todo lo demás también estaba erróneo, ¿no? ¿Cuál fue más la equivocación que tuvimos? La de R, la del redondeo que ya les comenté. Ah, y que muchos, algunos de ustedes, no muchos, algunos de ustedes no, no realizaron el procedimiento, ¿sí? Me ponían las cantidades totales, y como las cantidades no concordaban con el resultado final que se esperaba, pues no les podía hacer la retroalimentación clara de decirles, te falló en P0, en PT o en R. Entonces debemos de tener cuidado con esos pequeños detalles, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar ya con los temas de esta semana y vamos a ver qué es lo que nos prepara, ¿ok? Vamos a abrir la semana 1, perdón, la unidad 1 y la unidad 2 todavía. Vamos a trabajar un poquito con la variación poblacional, impacto en la vida cotidiana y la dinámica de la población, y ahorro, crédito e inversión. Vamos a ver la primera parte del ahorro, crédito e inversión, que son temas muy interesantes para llevar las finanzas de nuestra casa, ¿no? Muy bien, entonces el orden de nuestra sesión es el módulo, el propósito, la formación de evaluación, temas de la primera semana, conclusión. Ay, perdón, ahí era de la segunda semana. Yo todavía me quedé en la primera. Ok, lo corregimos, no hay problema. La conclusión y sesión de preguntas y respuestas, indicaciones de la actividad y el cierre. Ok, esa va a ser nuestra orden de nuestra sesión y vamos a comenzar. Ok, ya vimos lo que fue variación de la poblacional. Vamos a ver todavía alguna parte de ello para que vayamos identificando y comparando con lo que vamos determinando, principalmente con los primeros temas, ¿va? Y vamos a ver la unidad 2, ahorro, crédito, inversión. Aquí lo que buscamos es analizar los indicadores económicos que afectan directo e indirectamente al ahorro, la inversión y el crédito familiar y personal, en relación con las condiciones del entorno para orientar e implementar un proyecto de vida económicamente sustentable, ¿sí? Hay que poner mucha atención para tener un proyecto de vida. Normalmente no tenemos un proyecto de vida y vamos viviendo al día, que normalmente es lo que conocemos. No proyectamos, no calculamos, no desarrollamos más allá de lo que requerimos para
realizar nuestras actividades. ¿Ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado y vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra situación. Recordemos que si en los aspectos económicos los vamos bien, en todos los demás aspectos vamos a estar mucho mejor. La forma de evaluación, recordemos, ya estamos en la segunda semana, tenemos dos actividades integradoras que equivalen al 7% y automáticamente su actividad en plataforma que equivale a un 5%, como lo vamos viendo. ¿Ok? No tenemos foro en esta ocasión y entonces eso es lo que vamos a evaluar. Muy bien, ¿qué vamos a ver? Principalmente, ahorita que veamos, para que vayamos identificando qué es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a hablar en la actividad 3 a la universidad y la mejor opción en la actividad 4. Vamos a implementar la movilidad, la migración en la familia en la migración, la movilidad de la educación, salud en la integración. Esos son los recursos que todavía seguimos arrastrando de la unidad 1, el crecimiento poblacional. Y ya lo que vamos a empezar a ver va a ser el ahorro y las compras inteligentes. ¿Cómo debemos de comprar inteligentemente y no lo tenemos que hacer impulsivamente o por las supuestas ofertas que nos presentan? Aquí vamos a ver algunos aspectos que son muy interesantes que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, entremos en los temas y vamos a hablar del crecimiento poblacional, que fue lo que vimos la semana pasada, que este crecimiento poblacional se va dando potencialmente, ¿sí? De acuerdo a los nacimientos y a los fallecimientos que vamos teniendo año con año, salvo ahorita en estos 2 años de 2020 y 2021, que hemos tenido la problemática de la pandemia, que es un fenómeno atípico, pero tenemos estadísticas de cuántos nacimientos o cuántas defunciones podemos tener y podemos determinar cuánto puede crecer nuestra población, ¿sí? Ya sea nacional, estatal, municipal o localmente, dependiendo en dónde estemos ubicados. Y ya sabemos que los datos que son más confiables son los de INEGI. Ya acabamos de pasar también el año pasado lo que fue el censo de población y vivienda del 2020. Entonces, todo esto nos va a traer en colación que no todas las entidades y no todas las regiones de nuestro país tiene todo lo suficiente para que podamos vivir adecuadamente. Por lo tanto, se da una implicación hacia la movilidad social. Esta movilidad está vinculada directamente al desplazamiento de personas hacia otros lugares anexos a su contexto, ¿sí? Y que esté relacionada muchos por los factores principalmente. ¿Qué estos son esos factores lo que estamos buscando? Principalmente la parte educativa y la parte económica y la calidad de vida. ¿Sí? Son 3 factores que tenemos que estar buscando y según las estadísticas, es los primeros motivos que se dan por esta movilidad, ¿sí? La educación, los aspectos familiares, la calidad de vida que va con aspectos de la salud, y esos son los principales temas que vamos a tratar en esta semana. Entonces, la movilidad repercute en el entorno social directamente, de forma positiva o negativa. La mayoría de nosotros vamos a decir que va a ser de forma negativa, pero también trae consecuencias positivas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a mejorar, primero que nada, los ingresos económicos de la población o la comunidad originales del que va a migrar, ¿sí? Y aquí ya vamos a empezar a determinar esta parte de migración. La migración, que es importante y es un factor preponderante, ¿no? Que se nos está presentando hoy en día por todas las situaciones que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, esta migración, esta movilidad se va a dar directamente por primeramente hacia actividades económicas primarias, ¿no? Lo que hablábamos, toda la extracción de recursos naturales, así también como lo que va a ser la parte, el sector secundario, que es la parte de lo que es la producción, la manufactura y la industrialización, y los servicios, que es la educación, la salud, los bancos, etcétera. ¿Sí? Recordemos que eso también ya lo vimos en la semana pasada, y son los factores primordiales para poder moverse directamente de los lugares de origen.
Entonces, ¿por qué se está dando? Se está dando, en sí, sí, toda la vida se ha dado en México esta movilidad y esta migración, pero por la globalización, se hizo más significativa la movilidad social. Esta movilidad que nos va a permitir solucionar las problemáticas, esas problemáticas culturales que vamos a tener, ¿no? Y eso nos lleva a que debemos de cuidar qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, mis cuidados en estas problemáticas culturales? ¿Por qué? Porque cuando ya se va a haciendo esta movilidad, es cuando podemos ver qué es lo que vamos a buscar. Obviamente en México no tenemos tanta esta migración, esta movilidad tan pluricultural, ¿no? O cosmopolitan, se me estaba yendo la palabra, cosmopolitan, que vienen de muchos países a formar la comunidad mexicana, ¿no? Como es en Estados Unidos, que tenemos de muchas nacionalidades, y principalmente se hacen por asentamientos, y eso implica que que se tenga, perdón, una problemática cultural. Esa problemática que nos va a permitir cambiar las necesidades que tenemos, ¿no? Y no nada más como personas, sino también para la parte de consumos y necesidades que se tiene que cubrir por la población en ese lugar, ¿ok? Entonces, y al hablar de esta movilidad tenemos que hablar de la migración en la familia, ¿sí? Y de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, tenemos que se tiene que defender ese derecho a la vida familiar, ¿no? Porque desgraciadamente es un factor primordial, y más en México, de abandono de hogar que se le llama, ¿no? Y no es principalmente eso, sino que como se llegan a ir, y principalmente en la migración externa, que es hacia Estados Unidos, las familias se separan, ¿sí? Y los derechos humanos mencionan que es importante en un migrante vivir con su familia, ¿sí? Al momento que llega a su país, al país que va destinado. Esto va a permitir que la sociedad donde se encuentre vaya cambiando y vaya modificando, así mismo como la cohesión social que se va a tener en ese momento. Entonces, de acuerdo a la OIM, en el ámbito nacional e internacional, ¿sí? Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Vean lo que es tan importante que la organización para los migrantes ve como primordial ese derecho. Obviamente que cuando llegan a estar allá, por eso se busca la nacionalidad, pero pues necesitamos por lo menos, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, 6 años de actividad constante económica para que puedas tenerlo, ¿no? Y un respaldo que alguien te acepte en Estados Unidos para que puedas tramitar tu nacionalidad y ya no y dejes ese perfil de migrante. Entonces es muy difícil y las Naciones Unidas están buscando ese motivo, ¿no? De que no se puedan separar esas familias. Pero más en la movilidad interna del país, tenemos que hablar de la movilidad y la educación, que es uno de los principales problemáticas que se tienen, ¿no? Que normalmente cuando van creciendo los hijos y se está buscando la carrera, la profesión que quieren realizar, y en nuestra localidad, en nuestra comunidad, no se tiene ella, se busca dónde se pueden encontrar y por eso se hace esa movilidad, buscando esa tasa neta de migrantes estudiantiles, que es el primer factor para la migración interna. Y de ahí, obviamente, que ya va a ser más difícil que se pueda regresar a su lugar de origen las personas que salen de su localidad, ¿no? Ya teniendo una educación, ya teniendo la profesión terminada, ya conociendo otros aspectos culturales de las nuevas localidades, ya es un poquito más difícil, ¿ok? Entonces, para esto
tanto el gobierno como las universidades, principalmente las públicas, tienen que encontrar la tasa neta de migración estudiantil, ¿sí? Y lo que se va a basar es a través de los estudiantes migrantes, que va a ser el valor de N, entre la población estudiantil, que va a ser T. Entonces, mediante este indicador vamos a determinar el impacto de qué cantidad de personas están siendo migrantes para obtener la educación en una institución educativa. ¿Sí? Entonces, principalmente, estos son los tres que habíamos mencionado de la movilidad, ¿no? La educación, que principalmente los jóvenes buscando la educación media, superior y superior, y la calidad de vida, ¿no? Hoy en día, ya con estos sistemas de educación a distancia, se está bajando un poquito, pero no fue mucha la afectación, la educación a distancia, ¿sí? Y esto tenemos que ver de qué manera podemos hacer que crezca para poder apoyar esas localidades, ¿no? Pero también tener muchos profesionistas en un solo lugar y no tener empresas, viene la problemática, porque ¿en qué trabajas, no? ¿Y cómo vas a obtener esa calidad de vida que están buscando los migrantes en tu localidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres quitarte de la pobreza extrema que estamos viviendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos datos que se tenían sobre lo que es la pobreza extrema que se vive en el país, las condiciones de inseguridad, ¿sí? Las cabezas de casa que normalmente hoy en día siguen siendo las mujeres, ¿sí? El mayor grado, muy pequeño, estar un poquito arriba del 50% que las mujeres son las cabezas de familia, pero ya se está invirtiendo ese tenor, ¿no? Y otro es buscar mejores oportunidades de empleo, ¿no? Ese crecimiento laboral que se está buscando y obviamente salir de esa pobreza extrema que se está determinando, ¿no? Y poder mejorar, ¿sí? Mejorar en todos los aspectos. Obviamente que si mejoras en la educación, vas a mejorar tu calidad de vida y vas a buscar un mejor empleo en todos estos factores, ¿sí? Y como les dije, tenemos que determinar y ver esa salud en la migración, que es uno de los factores muy importantes que debemos de tener. ¿Por qué? Porque hay una vulnerabilidad social en los migrantes que afecta directamente a la salud, ¿no? No es de que te vayas y te vayas a otro lugar, tanto dentro del país como fuera del país, sino que vienes a afectar muchos aspectos y estos aspectos los tenemos que determinar. Cáceres nos dice que la vulnerabilidad social es la relativa desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos humanos por no contar con recursos personales, sociales y legales para poder tenerlos a ella. Y en cambio, Blakey nos habla que la vulnerabilidad social hace referencia a las características de una persona o grupo en cuanto a su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recobrarse de un evento negativo, ¿sí? Sabemos que en México tenemos la seguridad social tanto del IMSS como del ISSSTE, pero no cubre las necesidades que requiere el país, ¿no? Vemos la problemática que tenemos ahorita con la falta de medicamentos que siguen habiendo en todas las entidades de seguridad social, llámese hospitales generales, centros de salud, seguro social o ISSSTE. Entonces, todo ello hace que sea necesario tener hospitales privados, ¿no? Pero también eso trae un costo muy elevado, ¿no? Entonces, para estos grupos de poblaciones vulnerables se adquieren condiciones especiales para determinarlo, ¿no? Y tenemos que hablar de características sociales como la clase, el género, la etnia, preferencias sexuales, las partes biológicas, sexo y edad, y de contexto estructurales, ¿no? Que es la parte cultural, política y económica. Todo esto nos va a traer esta vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque estamos llegando a otro lugar con otros ideales, con otros pensamientos, que nos va a afectar bastante todo lo que es nuestro quehacer día a día, todas nuestras actividades y más en la salud, ¿no? Recordemos que hay religiones que te prohíben tomar medicamentos, que te prohíben operarte, ¿sí? También las etnias
cuando hablan aquí la parte étnica, también recordemos de los dialectos o las lenguas que tenemos dentro del país, ¿no? Que tenemos muchísimas, y muchísimas también se están perdiendo, pero bueno, eso lo tenemos que determinar. Entonces tenemos que estructurar características especiales de acuerdo a su edad, su sexo, su cultura, para poderles dar un servicio adecuado de esta parte de salud. Y entonces, aquí se hace una pregunta: ¿cómo afectan estas condiciones para aumentar o disminuir la vulnerabilidad social? ¿Sí? Y aquí tenemos que hablar de algunos factores, ¿no? Entonces, todos los migrantes al cruzar fronteras internacionales se convierten en grupos socialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones necesarias para poder tener por lo menos una seguridad social, ¿no? Obviamente que no hablemos de trabajo, porque como están de migrantes, están de ilegales, no pueden tener trabajos de acuerdo a las leyes del otro país que está llegando, ¿sí? Entonces, tenemos que, tienen muchos obstáculos que se van realizando: el lenguaje, la cultura, las redes sociales, lo que es los recursos económicos, los ingresos que van a percibir, todos ellos se van determinados en esta migración, ¿no? Y todos estos aspectos físicos que se van alterando, ¿no? Así como lo comentábamos, ¿no? No nada más las partes físicas, sino las políticas y sociales que vas a llegar, ¿no? Y hablo de Estados Unidos porque es el lugar natural más alto de migración que tenemos en el país, ¿no? Normalmente nuestros migrantes, cuando lo hacen en forma internacional, se van a Estados Unidos. No se van a Guatemala o Belice, sino se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es mejor tener la economía allá. Entonces, y aquí hay un dato muy curioso, ¿no? Del 2001, el Consejo Nacional de la Población, CONAPO, reportó que hay 11 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, y de los que aproximadamente 6 millones son indocumentados. De esos 6 millones, 46% son mujeres y el 54% son hombres. En cuanto a la edad, 70% de los migrantes tienen entre 15 y 45, el 13% son menores de 15 a 17 de 15 años, y el 17% mayores de 45 años. Y hay que determinarlo, ¿no? Porque ese 30% de menores de 15 años está incrementando constantemente, ¿sí? Están haciendo que los menores también se vayan de inmigrantes, y eso trae muchas problemáticas, ¿no? No nada más de traslado, sino de seguridad y de salud muy fuerte, ¿sí? Entonces, así se reparte nuestro esquema directamente con lo que es la migración que vamos a tener en el país. Entonces, esos 11 millones de personas representan el 4.3% de la fuerza laboral en ese país, ¿sí? Y participan en trabajos de alto riesgo, principalmente. De esa cantidad, el 29% vive por debajo de los niveles de pobreza en los Estados Unidos, y entre el 56 y el 70% no cuenta con seguridad social, ¿sí? 56 al 70, el 70% de 11 millones, ¿sí? No tienen seguridad social. Entonces, imagínense la cantidad. O sea, ellos se enferman y les sale carísimo el poderlo tener. ¿Por qué? Porque normalmente la seguridad social en Estados Unidos es a través de la adquisición de seguros. Y ellos al no estar legalmente en el territorio, no pueden tener ese servicio de salud. ¿Ok? Entonces, tenemos que identificar todas estas desventajas que se va teniendo y los riesgos que tienen nuestros migrantes al estar al otro lado del río. Entonces, la salud en el origen, ¿sí? Y aquí tenemos que hablar, el origen, cuando estamos hablando de la localidad de origen, que serían las localidades en el territorio nacional que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se señala que México tenía el 53% de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Les recuerdo que esta cantidad fue hasta el sexenio pasado, ¿sí? En el sexenio pasado era el 53.7%. Ahorita tenemos cerca del 62.5% de pobreza extrema en México. Ha incrementado casi el 10%, ¿sí? Un 10% el incremento de porcentajes de mexicanos de alta pobreza.
Entonces, ese rubro lo tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque a causa de esta pobreza extrema es que se animan las personas a migrar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de ahí vienen muchísimos problemas que se van teniendo, ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, de aquí tenemos que determinar estos recursos personales, sociales y económicos. Y no nada más de pobreza extrema son las personas que están yendo, sino también tenemos un alto índice de fuga de cerebros, que se le llama a las personas con maestría, doctorado que están estudiando, y otros países les piden que se migren con ellos por los conocimientos que van adquiriendo. Entonces, sí, de acuerdo a esto, la salud en el origen, ¿sí? Que se tiene una pobreza extrema y se tiene la migración, obviamente que las condiciones que tienen estas personas al migrar son muy grandes, ¿no? Desde desnutrición, falta de alimentos, enfermedades que trae todo este tipo de cosas. Desde ese momento, tenemos que ver afectados el lugar de origen, ¿no? Que van a llegar, sea tanto la migración interna como externa del país. Y esto tiene que ver principalmente también a los aspectos psicológicos, a la depresión, a la ansiedad, al nerviosismo que van a tener los migrantes. Y obviamente que en México todavía es un poco difícil conseguir drogas, ¿no? Nada más las drogas legales que es muy fácil conseguirlas, ¿no? El alcohol, el cigarro y las medicinas, ¿no? Que son estos ansiolíticos que se utilizan para poderse tener, ¿no? Pero ya en Estados Unidos por eso se incrementa constantemente el índice de las drogas porque es muy fácil de tenerlas. Y no nada más de este aspecto, sino también en las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Que eso es un problema muy importante. Entre ellos, lo que es el VIH y la tuberculosis son unos factores que se van determinando, ¿no? Por todo lo que pueden suceder en el traslado se tiene directamente con el cruce de la frontera, que sabemos que tenemos muchas problemáticas y podemos tener que no podemos unir, tener esas problemáticas en el transcurso de el cruce de la frontera de México, Estados Unidos. Entonces, de ello tenemos que determinar. Entonces, de ahí viene lo que es de ahí podemos determinar una salud en el tránsito. Esta directamente es lo que les comentaba, esa migración que se tiene de los famosos polleros que tenemos en la frontera y no nada más la enfermedad, sino también la muerte, ¿no? Cuando hablamos de riesgo de salud directamente con los indocumentados. ¿Sí? Entonces, la muerte de indocumentados en tránsito en Estados Unidos ha aumentado drásticamente. Se calcula que de 1995 a 2002, el Servicio de Migración y Naturalización de Estados Unidos contabilizó 1,423 muertes, mientras que la Secretaría registró 2,040 decesos. ¿Sí? Pero estamos hablando de millones de personas. ¿Sí? Las causas principalmente deshidratación, ahogamiento, accidentes y homicidios. Son los que principalmente tenemos. Obviamente que la deshidratación es el primer factor. ¿Por qué? Porque es el que se nos da por el cruce del desierto. ¿Sale? Y también tenemos problemas que enfrentan durante el cruce, que es el intenso calor o frío, la falta de alimentos, agua, ahogamiento, ataque de animales, abuso de autoridades, abusos sexuales, maltrato, privación ilegal de la libertad, robo, abuso de grupos delictivos, organizaciones y accidentes de tráfico. Todo ello se tiene que calcular como lo que es la salud en tránsito. ¿Por qué? Porque se le llama así, porque es en el momento que cruzan la frontera y hasta que llegan a su lugar de destino en el cual vayan a tener, ¿no? Algún familiar, algún amigo que los está esperando. Y en ese transcurso es todo lo que sufren nuestros migrantes, ¿no? Y esos son números calculados, ¿no? Entre millones de personas que se están perdiendo y de los que conocemos y de los que no. Recordemos que es un aproximado porque no podemos tener el cálculo cierto de cuántas personas fallecen.
Y después tenemos que hablar de la salud en el destino. Y esto es, ya que llegan con sus familiares, con sus amigos, al lugar destino, empiezan a tener todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque llegan a un lugar con carencia de recursos económicos, personales, sin documentos, sin cómo registrarse en un sistema de salud, ¿no? Entonces, por eso tenemos ese problema. Entonces, de ahí existe la problemática de enfermedades, ¿sí? La principal, la salud reproductiva de las mujeres, como el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, infecciones como la tuberculosis, la transmisión sexual y el VIH, las mentales y adicciones, la crónico-degenerativa y trastornos de alimento y asociadas con los riesgos laborales. Estas son principalmente las problemáticas que se tienen al llegar al destino, ¿no? Que estamos hablando de Estados Unidos. Y esas son las principales problemáticas que se enfrenta Estados Unidos. Por eso su inquietud de no querer ya más migrantes en Estados Unidos, ¿no? Y por eso Donald Trump quería levantar lo que era el muro, ¿no? Para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de dinero que se tiene que invertir en estos sectores, porque obviamente que esto puede traer, provocar más enfermedades dentro de ello, ¿no? Entonces, estas enfermedades que se tienen, para tener algunos cálculos, se tiene hipertensión, ¿sí? Diabetes y enfermedades cardíacas, que son las más fuertes, y ahí vemos la cantidad de migrantes que podemos tener, y que la cantidad de millones de personas que se ven afectadas, ¿no? Bien, entonces con todo esto identificamos lo que es la migración tanto interna como externa del país, así también las principales movimientos de movilidad por educación, por trabajo y por calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando. Y ahora tenemos que empezar a hablar del ahorro. El ahorro, esto es principalmente lo que requerimos. ¿Qué es el ahorro? El ahorro principalmente se define como la cantidad de dinero que podemos guardar para eventos futuros, ya sea la adquisición o la compra de algún producto o bien, o para algún viaje, o para alguna otra diversión, para lo que vayamos a requerir. Pero dentro de lo que pasa en el país, es lo que necesitamos, ¿no? Y ahorita lo vimos con todo esto de la pandemia, que la población no tenía dinero ahorrado, ¿no? Y por eso nos estamos viendo muy afectados porque no tenemos la cultura de ahorrar. Y esto es parte primordial. Y esta parte primordial es la que necesitamos determinar y llevar a cabo. Encontré esta lámina y me pareció muy interesante compartirla para que viéramos la diferencia entre el ahorro de hombres y mujeres, ¿no? Esto lo sacó la UNAM, un estudio que realizó, y que identifiquemos bien qué es lo que está pasando con el dinero, ¿sí? Y principalmente con los dineros del mexicano. ¿Ah? Entonces, ¿cómo guarda el dinero los hogares mexicanos, tanto en hombres o en mujeres? ¿Ok? Entonces, las mujeres por lo general tienen ingresos más bajos y por lo tanto menos posibilidad de destinar un monto para el ahorro. Dedican más tiempo a las tareas domésticas y por lo tanto proporcionan menos en los mercados laborales, su ingreso es menor y también su capacidad de ahorro. Consumo, se preocupan más por el gasto destinado a la alimentación y al cuidado de los hijos. Escolaridad, mujeres con escolaridad de primaria y secundaria están más destinadas a ahorrar que quienes no tienen este nivel de estudios. Apoyos gubernamentales, recibirlos influye positivamente en su tarea del ahorro. Okay. El hombre, al obtener ingresos más altos, tienen mayor capacidad de ahorro. Dedican menos tiempo a las tareas domésticas que las mujeres. Gracias a esto pueden laborar más horas y ganar más. Gastan más en bienes vinculados al ocio y entretenimiento. La escolaridad, el tener cierto nivel educativo no tiene un impacto tan grande en su disposición al ahorro. Apoyos gubernamentales, aunque cuando reciben este tipo de apoyos no siempre están dispuestos a ahorrarlo. Entonces aquí nos damos una cuenta que es más probable que una mujer ahorre que lo que es un hombre, ¿sí? Entonces todo esto nos va a impactar directamente a lo que
somos. Por eso es necesario tener una cultura financiera dentro de los hogares, ¿sí? Para saber cómo vamos a gastar, o más bien dicho, cómo vamos a invertir nuestro dinero y cómo vamos a mejorar nuestras condiciones. Y estamos viendo, ¿no?, que a pesar de lo que es la situación que estamos viviendo hoy en día, de faltas de trabajo y enfermedad, la gente sigue sin buscar esas opciones de invertir su dinero. Entonces, con ello, un factor importante para ahorrar dinero es el realizar compras inteligentes. No comprar por comprar o comprar masivamente lo que creemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos los mexicanos, ¿no? Que al no conocer y al no tener una educación financiera, no sabemos comprar. Entonces, al realizar una compra, debemos considerar aspectos directamente desde nuestro presupuesto para adquirir ese bien o servicio que vamos a tener, su valor, ¿sí? Y compararlo en diferentes establecimientos para determinarlo. Y también así la forma de pagar, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Y el comprar, que aquí vamos a identificar qué son las compras, que el tener las compras constantes nos va a permitir tener una productividad mejor, ¿sí? Y al tener mejores productividad vamos a tener mejores salarios, mejores empresas, ¿sí? El consumismo es una parte importante para cuanto la población es muy grande dentro de lo que es, ¿no? Y para los más de 126 millones de mexicanos que somos, es primordial tener esta posibilidad, ¿no? Entonces, para realizar una compra adecuada y poder tener esas determinantes, debemos de identificar, como ya dijimos, tenemos que identificar primero qué producto se tiene. Vamos a hablar de una pantalla, vamos a adquirir una pantalla. Ok, ¿dónde la vamos a comprar? Podemos ir a una tienda departamental o una tienda de autoservicio, en el cual, ¿sí?, vamos a encontrar de diferentes marcas, diferentes tamaños, diferentes calidades, y tenemos que identificar, ¿no? Primero que nada, ¿cuál es nuestro presupuesto que tenemos? ¿Cuál presupuesto estamos destinados? Y a su vez, tenemos que identificar en qué periodos de tiempo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué tenemos que identificar, no? Vamos a suponer que vamos a comprar una calculadora, ¿sí? Y que vamos a tener un precio de 430 con una tasa de interés mensual del 3% a 12 meses, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar, ¿sí?, si vamos a comprar a crédito, ¿cómo tenemos que comprar estos artículos? ¿Sí? Entonces, primero que nada, vamos a calcular el interés multiplicando el costo de 399 por la tasa de interés, que es del 6%, es decir, 399 por 6, que son 23.94. Y como la tasa de interés va a ser a 12 meses, la tenemos que multiplicar 300.94 por 12 meses, que da 287.28. ¿Ok? Y esta cantidad se le tiene que agregar al costo original, que son 399. Entonces nos va a dar un total de 686.28 pesos, lo que tenemos que pagar. Entonces, ahora calculemos lo que parece ser la calculadora más cara, ¿sí? Esta es la más barata, la más cara era de 430 pesos, en el cual tenía una tasa de interés del 3%, del 12.9, ¿sí? Y si multiplicamos los 12.9 por los 12 meses, tenemos 154.8, y tenemos 430 más 158.8 de intereses, nos da 584. Y es aquí cuando hacemos el comparativo, no lo más barato a veces nos sale mejor, ¿no? ¿Y por qué? Porque la tasa de intereses se va al doble. Y si nos damos cuenta en esta comparación de 686.28 a 524.8, estamos ahorrando, ¿sí?, casi 100 pesos, ¿sí?, al adquirir este producto. Y estamos hablando de una calculadora. Ahora hablemos de una pantalla, hablemos de un refrigerador, hablemos de una casa, ¿sí? Entonces estamos hablando de muchos miles de pesos que podemos ahorrarnos. Por eso se dicen compras inteligentes, porque debemos de saber en qué momento podemos establecer todos estos criterios para poder hacer un comparativo, ¿sí? Para hacer estos elementos que estamos buscando para poder tener
lo necesario. Y esto nos va a ayudar a seguir adelante, ¿sí? Para ahorrar ese dinero, ¿sí? Y poder incrementar nuestros ingresos dentro de ellos, ¿ok? Bueno, dentro de esto son todos los temas que tenemos que ver en esta semana. Vamos a hacer un pequeño, una conclusión y vamos a entrar también a las preguntas y respuestas. Ya tengo algunas preguntas y respuestas que me hicieron sus compañeros y ahorita lo vamos a ver. Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a hablar? ¿Sí? La semana pasada vimos lo que fue el crecimiento poblacional, principalmente en las actividades, y ver cómo se desarrollaba esto en unas ecuaciones tanto lineales como exponenciales. Y esto nos permite identificar el total de población que podemos tener en cierta localidad, en cierta región, en cierto estado o internacionalmente. Y todo esto nos va a permitir poder identificar las necesidades, ¿no? Y para poder identificar esas necesidades, tenemos que cubrirlas, ¿sí? A través de lo que son las empresas del sector primario, secundario y terciario. Y al realizarlo, también se viene la movilidad o la migración, ¿sí? Que no son lo mismo. Entonces, dentro de esto tenemos que identificar muchos factores. Principalmente, la movilidad se da por 3 factores que acabamos de ver, lo que es la educación, lo que es la calidad de vida y lo que es el empleo. Y estos 3 factores son los que nos van a permitir desarrollarlo, ¿no? Dentro de lo que es los temas, tenemos que hablar de la movilidad, la educación y la migración, ¿sí? ¿Por qué estos 2 factores? Primero ya lo habíamos comentado, porque la educación es el primer motivo de movilidad en México. Buscar educación media superior o superior de las carreras que no hay en su localidad. Entonces, eso permite que se tenga la movilidad. Y en segundo, la salud. La salud es muy importante porque va aunada a lo que es la migración. Y esta migración nos va a permitir buscar esos elementos que estamos necesitando. Y estos elementos los vamos a buscar directamente por la salud, ¿sí? Esa seguridad social, que ya lo vimos que es la salud en el origen, en el tránsito y en la llegada, ¿sí? El destino que tienen los migrantes. Y estábamos hablando de Estados Unidos. Entonces, es muy importante identificar estos factores porque de ahí va a salir el presupuesto para atenderlos, ¿no? Y para ver cómo sufren los migrantes en diferentes sectores de lo que es su recorrido, de su localidad a llegar al punto de origen en Estados Unidos. Entonces, todo esto trae consigo problemáticas y problemáticas financieras en todos lados, ¿no? Y tenemos que hablar del ahorro, que es esa cantidad de dinero que guardamos para algún evento especial o extraordinario, ¿no? Ya decíamos que alguna fiesta, algún viaje, algún proyecto que se tenga. Y ese ahorro lo tenemos que estar desarrollando. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el estilo y el nivel de vida que tenemos en el país, ¿no? Y con tantas crisis económicas y sociales y de salud ahora que tenemos, es primordial tener una cultura financiera. Bien, entonces eso nos lleva a tener compras inteligentes, y estas compras se van a dar con el saber comprar, ¿no? No significa que tener un producto barato estás ahorrando, ¿no? Muchas veces es necesario invertir un poquito más, pero te va a dar mayor durabilidad, te va a dar mayor ahorro. Ya vimos lo que son las tasas de intereses que pueden tener al adquirir alguna cosa, ¿no? Entonces, todos esos factores nos van a conjugar para poder trabajar en ello y poder salir adelante y poder mejorar día a día, ¿ok? Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden ir ya formulando en el chat, ¿sí? Para que podamos mejorar, ¿sí? Para mejorar, perdón, para poderle dar respuesta. Y como es mi dinámica, vamos a ir viendo la actividad y ahí mismo voy a irles dando la respuesta, ¿sí? Porque ya con los datos es más fácil que quede claro para sus compañeros y para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a realizar esta semana. Tenemos la actividad integradora a la universidad, ¿sí? Que se trata de resolver un caso, ¿sí? Y dice, la siguiente información es la que logró encontrar Ana, que es el número total de estudiantes en su universidad en 2018 es de 20,000 chicos y tiene una movilidad estudiantil del 5% sobre la población total. Esto quiere decir que por cada 100 estudiantes de su estado hay 5 que vienen
de otros estados. Además, la universidad ha tenido un incremento anual de 150 personas y a cada estudiante se destina un promedio de 11,800 pesos para su educación cada año. Considerando los datos anteriores, ayuda a Ana a responder las siguientes preguntas. No olvides incluir el procedimiento para cada una. Yo les propongo este cuadro que fue el que yo formulé para poder darle respuesta, en el cual vamos a tener del 2018 al 2000, ay, no modifiqué aquí, ok, del 2018 al 2026, aquí es 2026, ¿sale? Sucesivamente. Entonces, empezamos nuestra tabla con el incremento de 150 personas que no lo tenemos. Empezamos con una total de población de 20,000, en el cual lo vas a multiplicar por el 5% anual. Entonces, al convertir el 5% en decimales, vamos a poner 0.05. ¿Sí? Entonces, multiplicamos 20,000 por 0.05, nos van a dar 1,000. Entonces, para el 2019, le sumamos al total de la población al total de población de otros estados, que son los 20,000 más 1,000. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a obtener cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver cuánto nos va a dar cada uno. En el siguiente, tenemos los 20,000 más 150. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar, a sumarlos, y en total de población vamos a tener 20,150. A ese 20,150 le sacamos el 5% y tenemos el total de población de cada de los estados. ¿Ok? Este es el primer paso que tienen que realizar. Posteriormente van a empezar a responder las preguntas. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 5 años en la Universidad de Ana? Y vamos a contar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y vamos a ver cuántos son los que tienen. Recuerden que tenemos que poner procedimientos, ¿va? Entonces, ahí es a donde tenemos que identificar. De acuerdo al cuadro anterior, voy a regresar. De acuerdo a este cuadro, vamos a contar 2, 4, 5, que tendría 2023. En el 2023, ¿cuántos estudiantes debería de tener la escuela? ¿Ok? Y vamos a hacer una tabla de gráfica en crecimiento que obtuviste. Tenemos los 5 años, entonces podemos hacer una gráfica de la cual ya deben de tenerlo. ¿Ok? Después, B, ¿cuál será el total de estudiantes en el año 2026? ¿Ok? Entonces, partimos otra vez de nuestra tabla. Tenemos el incremento de 150, tenemos el total de población, tenemos el incremento del 5% por estudiantes, tenemos la población de otros estados, que hasta ahí, ¿sí? Hasta aquí es lo que tenemos en la tabla anterior. Agregué 2 columnas para calcularlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a determinar cuánto se va a requerir, ¿sí? Entonces vamos a calcular la inversión de 11,800 por estudiante, que vamos a multiplicar la población total, ¿sí? Que tenemos por 11,800. Y tendremos la inversión anual de cada estudiante. Va, explico. Tenemos el total de población, que son 20,000, por el 5%, que al ponerlo en decimales es 0.05, tenemos los 1,000 de la población. Ok, pero tenemos 20,000 estudiantes, que dice que para calcular la inversión anual tenemos 11,800 por la población total. Población total son 20,000 por 11,800. Lo multiplicamos y nos da 236 millones de pesos para los estudiantes. En el siguiente hacemos lo mismo. Tenemos 20,000, pero ya tenemos, recordemos que se incrementa cada año 150 estudiantes. Sí, tenemos una población total de 20,150, lo multiplicamos por 0.5 y tenemos el total. ¿Ok? Y aquí al calcular la inversión, recordemos que ahora vamos a tener lo que es 20,150 por 11,800. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos con el total de población. Y como nos dice el ejercicio que por cada año se incrementan 150 estudiantes de movilidad, se tienen que incrementar. Entonces tenemos 20,000 por 150, ¿sí? 20,150, perdón, por 11,800 y nos va a dar el total. Y así en cada uno de los años hasta llegar al año 2026. ¿Ok?
Y esto nos va a servir para responder cuánto será el monto total de la universidad deberá recibir en 3 años para la educación de cada estudiante. Recuerden que tenemos que partir de 2019, el 2018 es el origen. Entonces, 2019, 2020, 2021. La cantidad que les dé aquí es la respuesta de la pregunta C. ¿Ok? Y al final van a realizar una conclusión sobre las consecuencias positivas y negativas del fenómeno de movilidad. ¿Estamos? Aquí les regresamos a las preguntas. Se me pasó ir viendo lo de las preguntas y respuestas. Aquí me preguntaba uno de sus compañeros, ¿sí? Que nada más en una ocasión se iban a sumar los 150, estos 150, ¿sí? No nada más es una vez, porque dice el ejercicio, y aquí lo tenemos en esta parte, déjenme identifico, aquí. Además, la universidad ha tenido un crecimiento anual de 150 personas, ¿sí? Y entonces, al tener esas 150 personas, nos está diciendo que cada año tenemos que sumarlo. Entonces, por eso, en cada uno de ellos se le suma de los 20,000. En el siguiente sería 20,150 más 150, ¿sí? 20,000, tendríamos 20,300 y así sucesivamente para realizarlo. Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque un número que se les vaya o una sumatoria que no realicen va a afectar todo el ejercicio. Ya saben cómo son las matemáticas, ¿va? Por favor. ¿Ok? Otra pregunta que me hacían, que si pueden sacar directamente el 5% del total anual en esta parte, pueden sacarlos directamente, ¿sí? O se me hace más fácil porque estamos hablando de números decimales, convertirlo al 0.05. No les afecta nada multiplicarlo por 0.05, que es el factor que al sacar el porcentaje al valor de 5. ¿Sí? Entonces, de las dos formas lo pueden realizar, sí lo pueden realizar. Recuerden que necesitamos incluir procedimientos, ¿sí? Por eso se les pide paso por paso el poderlo determinar, ¿sí? Por favor, ¿cómo se va desarrollando? Ok, otra pregunta que tengan, déjenme, voy a ir revisando. Voy a ver por acá. Ok, no, parece que no, ¿sí? Nada más tengan cuidado al realizar sus operaciones, por favor, que también eso, no fue con muchos, fue con pocos, fueron como con 5 de sus compañeros que tenían la fórmula bien, tenían las cantidades bien, y al realizar las operaciones, que me imagino que lo hicieron en la calculadora, su resultado no daba correcto, ¿sí? Variaba. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, al realizar sus operaciones, y al terminar, revísela o déjela a alguien de su familia que les eche un ojito y que haga las operaciones y que chequen bien que las cantidades sean las correctas, por favor, para que no tengamos esa discrepancia tan grande que se puede tener, ¿sale? Por los famosos errores de dedo, que no deben de ser. ¿Ok? Con esto terminamos la actividad 3. Después tenemos la actividad 4, que aquí vamos a hablar de la mejor opción y hablamos de las compras inteligentes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? A partir del siguiente caso, responde los planteamientos. Imagina que estás pensando en comprar un equipo de cómputo y una impresora para continuar tus estudios en prepa en línea C. Para ello necesitas comparar precios en distintas tiendas que se acerquen a su presupuesto y no afecten la economía familiar. Al buscar los artículos que necesitas, encontrarás la siguiente información. Calcula los costos totales para la computadora e impresora y obtiene el costo total de ambos artículos con la tasa de interés que se indica para cada tienda. 2. Llena la tabla con los datos que se hacen falta. Recuerda que incluir en un apartado los procedimientos para llegar a cada resultado. Ok, vamos a evaluar procedimientos. Acuérdense. Aquí yo les hice no, Idalia. Aquí Idalia tiene una pregunta. Nos regresamos tantito para atrás a la siguiente. Idalia, no lo tienes que sumar porque te dice, ¿cuánto será el monto total de la universidad que deberá solicitar en 3
años para la educación, en la educación de cada estudiante. ¿Sí? ¿Va? Aquí debemos de checar bien qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Ten cuidado con la redacción que nos está pidiendo. ¿Sale? Y recuerda que te está pidiendo la educación, ¿sí?, de cada estudiante. Ahí, Dalia, no te está pidiendo el total de inversión, sino cada estudiante cuánto va a recibir. Si en el 2018 recibe 11,800, ¿cuánto va a recibir en los 3 años? ¿Ya? ¿Te alcanza a escuchar? ¿Sí quedó claro? Chécame bien la redacción porque por ahí se me equivocan por esos pequeños detalles. ¿Sí quedó claro, Dalia? Sí. Ah, ok, sí. Es cada estudiante, ¿eh? Cuidado, ten cuidado. Así es. Así es. Sí, ¿vale? Obviamente que tenemos que sacar el total para que del total ahora lo voy a dividir entre la cantidad de estudiantes, poner el procedimiento, acuérdate, Dalia, y con eso vas a tener el inciso C. ¿Ah? Ok. Nos regresamos a la 4, la mejor opción. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo que es, avísenme si se ve bien lo que es las letras. O déjenme ver, las cambiamos de tono para que se noten un poquito más. ¿Les parece? Creo que así se ve un poquito más. Ok, entonces dice aquí que debemos de realizar la comparación entre comprar una computadora y una impresora. Ok, tenemos nuestros montos de los 3 equipos y las 3 impresoras con diferentes tasas de interés, 7, 6 y 5%. Entonces tenemos que sacar el total pagar por la computadora. Entonces multiplicamos lo que va a ser el costo de mi computadora por el 7% y vamos a tener el total del computador. Y para la impresora, el total de la impresora por el 7% vamos a tener el total de la impresora. Y al final sumamos los dos en el último. Y ahí vamos a sacar el costo total de la tienda 1, de la tienda 2 y de la tienda 3. Esto es lo primero que tienen que realizar, ¿va? Otra vez aquí se repite la pregunta que me hicieron. ¿Pueden utilizar directamente el 7%? Sí, no hay problema. Sí, nada más identifiquen bien en su calculadora cómo sacar el porcentaje. Ya lo vieron por ahí en matemáticas. No creo que haya ningún problema. ¿Sí? ¿Lo quieren sacar con .07 o .06 o .05? No hay ningún problema. Es lo mismo. ¿Va? Tengan cuidado con esos detalles. Y con la tabla de arriba vamos a responder las preguntas del punto 3, que nos dice, considerando los datos de la tabla, ¿sí?, el 3.1, ¿cuál es la mejor opción que te conviene adquirir y por qué? Ya con los resultados y el procedimiento, ustedes van a ponerme ahí cuál es la mejor opción de adquirirlo, en la tienda 1, en la 2 o en la 3, o compro la computadora en la tienda 1, la impresora en la tienda 2. Ustedes tienen que hacer ese comparativo, ¿sí? El de decir, ¿dónde lo voy a comprar? ¿Sí? De acuerdo a los intereses que salgan y a los costos totales que vayan a tener. Ver, ¿compro todo en una sola tienda o lo compro cada artículo en diferente tienda? Recuerden, estamos en compras inteligentes. El 3.2, ¿sería viable comprar la computadora en una tienda y la impresora en otra? Justifica tu respuesta. Y de ahí viene también esta. ¿La compro toda en una sola tienda o la compro en diferentes tiendas? ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que justificar es decir por qué motivo yo pienso o yo voy a comprarla en la tienda 1, en la tienda 2, en la tienda 3 o todo en una sola tienda. ¿Va? Con eso respondemos a las preguntas del punto 3. ¿Sí? Y redacta una conclusión de 6 a 10 renglones sobre la importancia de conocer la función del crédito al realizar tu compra. ¿Ok? Aquí tengan mucho cuidado y voy a evaluar muy meticulosamente que cuando se pide conclusión es con tus palabras, de acuerdo a la investigación que realizaron.
Por eso también es importante las fuentes bibliográficas, o principalmente las fuentes de investigación, no de consulta. ¿Dónde estoy investigando la información de hablar, en este caso, de crédito? ¿Va? Entonces, debemos de tenerlo. Ay, no te entiendo, ¿cómo de la calculadora? ¿Procedimiento de apoyo de la calculadora? Ah, ya. Sí, como el procedimiento que tenemos en el ejemplo de la calculadora, Idalia. Ajá, no me expliqué. Sí, al principio me agarraste fuera. Dije, estamos hablando de computadoras y de impresoras. No, sí. Es igual. Igual que el que manejaste con las calculadoras. De esa misma forma tienes que realizar el cálculo de las. Pero mira, no te compliques, ya te puse el recuadro. ¿Lo viste? Te dices, es una capa. Es sí que lo tienes igual. Con lo vuelves a sacar. Es de la misma forma. Recuerda que en el otro hablaba de intereses. En este ejemplo no te está, te está manejando la tasa de interés por cada una de las tiendas. ¿Va? Y acuérdate que la tasa de interés es a 12 meses, que es el que tienes que multiplicar el 7%, que lo que te sale, por 12 meses. ¿Va? Una pregunta. Entonces debemos de tener mucho cuidado al sacarlo, porque el 7%, y este es el error que he tenido en otros grupos, que el 7% nada más lo sacan sobre el precio, lo multiplican y el resultado se lo suman al costo de cada producto y ponen el total. Y no lo multiplican por 12. ¿Va? Recuerda que el porcentaje es por 12. Va. Ok. Ya estábamos en redactar la conclusión. Entonces, chequen, por favor, que tiene que ser su conclusión con sus palabras. ¿Va? Y recuerden colocar siempre las fuentes de información, que por ahí se los estuve recordando en la retroalimentación. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Qué más preguntas tenemos? Antes de... Ya nos vamos retirando. Sí, Idalia. Se los comparto mañana o en un rato y va a estar en mi canal de YouTube para que lo puedan ver. ¿Ah? Si te das cuenta, en la parte de arriba dice que se está grabando la sesión. ¿Va? Por favor, para que lo puedan consultar sus compañeros y tú. ¿Me dices algo? ¿Qué más? Vamos a tener dos actividades, la formativa 3 y la formativa 4. ¿Sí? Ay, no me acuerdo cómo lo tengo. Mi canal de YouTube es Ay, creo que es Mark Rodri. Que tengo dos. Creo que es MARGRODRI. Mark Rodri. Sí. En el link, cuando te dé, el de grabar en la primera sesión, ahí está y dice conectarte a mi canal y te puedes conectar. En el nombre que está abajito del video. Ahí te puedes conectar con él. Directamente. ¿Va? Ok. Entonces, tenemos dos actividades formativas, la 3 y la 4, que habla de migración y de movilidad. Mi recomendación de siempre, lean todos los recursos, hagan las actividades y al final contesten estos cuestionarios. Recuerden que son 3 intentos y la evaluación más cercana es la que se registra. ¿Ok? Está el cuaderno de prácticas, por favor, revísenlo, les va a servir como ejercicio. Háganlo en un cuaderno, es mi recomendación y les va a poder servir. Acuérdense que está el foro Aprendiendo, aunque no lo evalúo yo, el sistema lo evalúa como participación. Recuerden que en este módulo equivale al 10% su participación en estos foros. Entonces es importante también que lo realicen. ¿Va? Ok, déjenme checar si ya no hay preguntas para darles respuestas, porque ya vamos a terminar. Déjenme revisar por acá. Muy bien. Parece que no. Creo que no. Bueno, les recuerdo cuáles son los temas de la próxima semana que vamos a tener. Vamos a hablar todavía
de la unidad 2, ahorro, crédito, inversión. Vamos a terminar de ver, ahorita nada más vimos ahorros, si se dieron cuenta. Vamos a entrar y un poquito de crédito. Vamos a entrar directamente a lo que es el crédito y las inversiones que vamos a tener para tener un plan de vida y una vida económicamente sustentable, que es lo que estamos buscando con este módulo. Que sepan ustedes realizar esos ahorros, manejar esos créditos, que no es malo tener una tarjeta de crédito siempre y cuando la sepas usar, ¿sí? Y realizar inversiones principalmente y no gastos en nuestros dineros que vamos teniendo. Entonces, estos temas son muy importantes para la vida personal de cada uno de ustedes. ¿Ok? Bueno, si parece que ya no hay más, me despido como siempre lo hago con una frase. Encontré esa frase para ustedes y dice: tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Martin Luther King, ¿sí? A favor de lo que fue el ay, se me fue. Se me fue la palabra. A los derechos de de las personas de color, los negros, no quería usar la palabra, de las personas de color en Estados Unidos, ¿sí? Y aquí tus talentos y habilidades ustedes los están mejorando día a día, módulo con módulo que están realizando, ¿sí? Y ya empezaron, hicieron lo más difícil, van a la mitad de su prepa, ya les falta la mitad, de aquí en adelante va a ser mucho más rápido, se les va a pasar el tiempo más rápido, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, poderlos estar apoyando. Y ya saben que tienen mi correo y el mensajero en la plataforma para cualquier duda o comentario. Estamos en contacto y vamos a echarle muchas ganas. Sí, Dalia, tienes que echarle ganas porque ahí se te fue muy feo en la actividad tos, si no mal recuerdo. ¿Sí? Podemos mejorar mucho todavía. Nada más hay que cuidar los detalles. Y si tienes duda, mándame un mensajito, por favor. ¿Sí? No se queden con la duda. ¿Va? Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Hasta luego igualmente. Gracias.